Les damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Y la verdad estoy muy emocionada porque hoy tenemos entre manos un análisis absolutamente fascinante. Así es. Pero para arrancar, quiero pedirle a quienes nos escuchan que piensen por un momento en la última vez que tuvieron que lidiar con el sistema legal. Sí. Quizás fue algo tan mundano como, no sé, pelear una multa de tránsito injusta o hacer un trámite interminable en una oficina gubernamental. Claro, el típico papeleo que nunca termina. Exacto. Y quiero que nuestra audiencia recuerde esa sensación de ser un número más, de chocar contra una pared de burocracia fría, distante, como que a nadie le importa tu problema. Ajá. Ahora, imaginen tener que atravesar esa misma frialdad institucional, pero no por una multa, sino para sanar el trauma más devastador de sus vidas. Pues, es un contraste brutal, ¿no? Y precisamente de eso trata nuestra exploración de hoy. Porque nos hemos sumergido en una serie de documentos clínicos, diarios, entrevistas a fondo, realizadas a un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia intrafamilia. Sí, un material fuertísimo. Muy fuerte. Y yo quedé impactado, la verdad. A lo largo de este análisis vamos a honrar sus historias refiriéndonos a ellas por sus nombres. Ellas son Ximena, Paula, Lady, Ingrid, Adriana y Angie. Todas participantes del Programa Distrital de Justicia Restaurativa para Adultos. Exactamente. Y digamos que nuestra misión hoy es desentrañar un cambio de paradigma extraordinario. Entender cómo la justicia deja de ser un simple expediente firmado por un juez en una oficina gris y se convierte en una experiencia emocional, profundamente corporal y, sobre todo, transformadora. Y creo que esto es vital para nuestra audiencia. Porque, seamos honestos, sin importar nuestra historia, absolutamente todos hemos enfrentado conflictos o hemos cargado con heridas profundas. Totalmente. O hemos sentido el peso de alguna injusticia en carne propia. Entonces, entender cómo el cerebro humano, cómo nuestro cuerpo y la sociedad procesan la verdadera reparación, pues nos entrega herramientas invaluables para nuestra vida diaria. Así es. Ok, vamos a desempacar esto. Comencemos con lo más básico, porque me intriga mucho el punto de partida de este análisis. Cuando estas mujeres llegan al programa por primera vez, ¿qué es exactamente lo que entienden por la palabra justicia? Esa es la pregunta fundacional. Porque el punto de partida de casi todas ellas está moldeado por lo que la sociedad nos ha enseñado durante siglos, básicamente. Claro, lo que vemos en las películas, en las noticias. Exacto. Cuando ingresan, su visión de la justicia es puramente punitiva. Es decir, buscan castigo. Pero espera, eso tiene todo el sentido del mundo. Sí. Si yo sufro una injusticia terrible, si alguien me hace daño a mí o a mi familia, mi primer instinto, el instinto más humano y visceral que tengo, va a ser querer que esa persona pague. Querer que sufra consecuencias. ¿No es eso lo normal? Es completamente normal. Y los documentos lo reflejan a la perfección. Para Ximena y para Angie, por ejemplo, la justicia era sinónimo estricto de cárcel. Cárcel directa. Sí. Significaba que el victimario sufriera consecuencias legales severas o, en su defecto, que pagara económicamente por el daño causado. Era un enfoque muy de ojo por ojo. Ajá, el castigo como equivalente al dolor. Correcto. Y luego tenemos casos como el de Adriana, que lo veía como un trámite puramente burocrático, distante, usando esa frase que está tan arraigada en nuestra cultura, esa de que la justicia cojea, pero llega. Sí, esa frase la hemos escuchado todos. En resumen, la justicia era algo que el Estado debía hacerle al agresor, no un proceso en el que ellas tuvieran, digamos, una participación emocional activa. Claro, ellas eran espectadoras de un proceso legal. Exacto. Pero lo fascinante aquí es cómo ese paradigma sistémico comienza a desmoronarse y a reconstruirse desde cero durante la intervención en el programa. ¿Cómo así? Pues que la justicia deja de ser un castigo impuesto desde una institución, de arriba hacia abajo, y se transforma en un proceso relacional. Un caso clave en los archivos es el de Paula. Sí, el testimonio de Paula es increíble. Ella llega a una conclusión que le da la vuelta a todo. Se da cuenta de que mandar a su agresor a la cárcel no servía de absolutamente nada si él, en su interior, no lograba entender por qué lo que había hecho estaba mal. Y esa es una revelación enorme, porque básicamente está diciendo que el castigo físico o la privación de libertad, si no hay una toma de conciencia real por parte del agresor, es un acto vacío. Totalmente vacío. Me hace pensar mucho en la filosofía japonesa del kintsugi, ¿sabes? A ver, cuéntame de eso.
Es esa técnica donde reparan la cerámica rota rellenando las grietas con polvo de oro. Y fíjate que Paula misma menciona algo súper similar en sus entrevistas. Sí, lo recuerdo. Ella dice que la justicia restaurativa es tomar todos esos pedacitos rotos de los daños del pasado y armar algo mucho mejor. O sea, ya no se trata de borrar la cicatriz o fingir que el plato nunca se rompió, sino de hacer que esa historia tenga valor. Es una metáfora preciosa. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos presenciando en estas mujeres es lo que en sociología clínica se llama una desmercantilización de la justicia. Oye, a ver, frena un segundo ahí. Desmercantilización de la justicia suena a título de tesis doctoral. Sí, suena un poco académico, lo admito. Traduzcamos eso para quienes nos están escuchando mientras van en el transporte público o mientras lavan los platos. ¿Qué significa exactamente esa palabra? Claro, imaginemos la justicia tradicional como ir a un supermercado. Tú me hiciste un daño, entonces yo te paso una factura. Y tú pagas con un cheque o con 5 años en una celda. Como una transacción. Exacto. Transacción completada. Se mercantiliza el dolor. Lo que el enfoque restaurativo hace es romper ese recibo de compra. Ya no es un pago por un daño. Se convierte en un espacio de reconocimiento mutuo. Ya entiendo. La justicia no te la entrega un juez desde un estrado alto. Se construye desde el interior al recuperar la valía personal de la víctima y al exigir que el agresor atraviese un proceso de conciencia profundo sobre el impacto de sus acciones. Ese cambio mental suena increíble en papel, de verdad. Pero me genera una duda enorme como mujer. Dime. Porque la violencia y el estrés prolongado no solo afectan las ideas o los conceptos abstractos, destruyen físicamente a una persona. Y me pregunto, ¿cómo se siente esa transformación en la biología de estas mujeres? Es un punto crucial. Porque los relatos iniciales sobre su estado físico antes de entrar al programa son, francamente, bastante crudos. Son sobrecogedores, sí. Es que el cuerpo es el primer territorio donde se inscribe la violencia. No es solo un contenedor que lleva a la mente de un lado a otro. El cuerpo guarda la memoria del trauma. Y el archivo clínico de Paula, de quien hablábamos hace un momento, es un ejemplo extremo de esto. Sí, yo quedé muy asombrada leyendo eso. Ella describía que antes del programa era solo huesos. Estaba perdiendo el cabello a mechones. Veía su propia piel abierta por las lesiones psicosomáticas. Y emocionalmente se describía a sí misma como muerte en vida. Literalmente un cadáver caminando. Es escalofriante pensar en ese nivel de sufrimiento. Así es. Y no era solo ella. Recuerdo leer en los apuntes el caso de Lady. A pesar de ser una mujer muy joven, relataba que su cuerpo estaba completamente colapsado. Sí, un colapso total. Sufría de fatigas extremas que no la dejaban ni levantarse de la cama y dolores de cabeza crónicos que eran insoportables. Exactamente. Y Angie lo describe con una precisión clínica asombrosa en su entrevista, cuando ella dice que su cuerpo vivía en alerta y en prevención constante. En alerta todo el tiempo. ¡Qué agotador! Biológicamente, lo que está describiendo es la hipervigilancia. Su sistema nervioso simpático estaba encendido las 24 horas del día, bombeando cortisol, adrenalina, esperando el próximo grito, el próximo golpe, la próxima amenaza. Claro, no puedes apagar el interruptor del miedo. Y mantener ese estado de emergencia consume una cantidad de energía vital inmensa. El cuerpo, literalmente, se devora a sí mismo para sobrevivir. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando empieza la intervención con los psicólogos y los facilitadores del programa, vemos que ocurre algo que a primera vista parece casi un milagro médico, pero en realidad es pura liberación somática. Así es, no es magia, es fisiología pura. Mira el caso de Ingrid, por ejemplo. En las entrevistas, ella cuenta que siempre le costó horrores pedir ayuda. Estaba acostumbrada a tragarse todo, a hacerlo todo ella sola. Y tenía un dolor crónico de garganta que la atormentaba a diario. Y ningún médico le encontraba una explicación física. No había infección, no había nada. ¿Y qué pasa cuando ella finalmente habla? Desaparece. Exacto. Es que cuando ella rompe el silencio en el programa y empieza a soltar su historia en voz alta, ese nudo perpetuo en la garganta simplemente se esfuma. Se disuelve por completo. Y no solo eso, su cuerpo, que estaba extremadamente delgado por el estrés, empezó a nivelarse, empezó a ganar peso de forma saludable. Hasta sus pechos, que ella sentía que no crecían por la tensión acumulada,
empezaron a cambiar. ¡Wow! Es como si su cuerpo finalmente recibiera permiso para respirar y para existir. Y volviendo a Paula, la que se sentía muerta en vida, los reportes muestran que volvió a comer, recuperó las ganas de peinarse. Cosas tan cotidianas pero tan grandes. Sí, algo tan simple pero poderoso como volver a mirarse al espejo sin estar buscando morados en su piel. ¡Qué fuerte y qué hermoso a la vez! Ese es el punto de inflexión de todo el proceso, porque la recuperación no es únicamente un ejercicio intelectual o discursivo, donde te sientas y aprendes a decir las cosas correctas en terapia. Claro, no es solo repetir un guión de sanación. Para nada. La prueba más irrefutable de la reparación es el descanso del sistema nervioso. El descanso. Cuando Angie declara en su entrevista, abro comillas, ahora mi cuerpo puede descansar, estoy tranquila y ya no estoy a la defensiva, nos está demostrando que la sanación ha penetrado hasta un nivel celular. El cuerpo ya sabe que pasó el peligro. Exacto. El cuerpo deja de ser la escena del crimen y vuelve a ser un hogar seguro para ellas. Pero a ver, para que el cuerpo suelte esa tensión y baje la guardia, la mente tiene que sentirse verdaderamente segura. Definitivamente. Y me imagino que eso no pasa de la noche a la mañana. Especialmente porque antes de llegar a este programa restaurativo, la experiencia de estas mujeres con las instituciones tradicionales fue súper desoladora. Muy revictimizante. Tuvieron que navegar ese sistema frío del que hablábamos al principio del análisis. Así es. Y esa invisibilidad institucional actúa como un segundo trauma. A veces es tan dañino como el primero. Totalmente. Piénsalo así. Te vulneran en la intimidad de tu casa. Das el paso gigantesco de buscar ayuda, y luego el sistema te vulnera de nuevo al ignorarte. Te cierran la puerta en la cara. Las participantes hablan de la profunda frustración de sentirse como una cifra más en una pila de expedientes empolvados. Jimena mencionaba lo humillante que era ir de oficina en oficina encontrando puertas cerradas. ¡Qué impotencia! Sintiendo que el trato era completamente genérico, sin la más mínima validación de su dolor humano. Es como gritar en el vacío y que nadie te devuelva la mirada. Y por eso, leyendo los documentos, me di cuenta de que el rol de los facilitadores del programa cambia por completo las reglas del juego. Sí, son fundamentales. En los textos se menciona repetidamente a figuras como Rafael y Gina. Ellos no operan como burócratas detrás de un escritorio con un sello de goma. Operan como verdaderas anclas emocionales. Y esto plantea una pregunta importante para nuestro análisis. ¿Cuál? ¿Cómo un simple ejercicio de escucha logra reorganizar la identidad de una persona que está tan destrozada? Es una gran pregunta. Porque lo que hicieron Rafael y Gina no fue magia. Fue aplicar una escucha activa radical y libre de prejuicios. Eso fue lo que cambió la estructura emocional de las participantes. Claro, porque te sientes validada. Ximena descubrió, para su propia sorpresa, que su historia sí importaba. Y Adriana sintió por primera vez en años la confianza para hablar y desahogarse sin que alguien le estuviera juzgando o, peor aún, cuestionando si ella tenía la culpa de lo que le pasó. Eso pasa muchísimo. Siempre le preguntan a la víctima qué hizo para provocarlo. Exactamente. Y hay un momento específico en los diarios que ilustra esto perfecto. El ejercicio que menciona Angie, ese que llamaban Ábrete Corazón, que ella realizó durante la noche. Un momento catártico. Total. Al darle ese espacio seguro, sin interrupciones, para liberar todas esas emociones que tenía contenidas, ella describe cómo pudo transitar de un miedo paralizante a una tranquilidad profunda. Es que cuando alguien te escucha de verdad, te devuelve tu humanidad. Me encanta esa frase. Te está diciendo implícitamente, lo que viviste fue real, fue profundamente injusto y tienes todo el derecho del mundo a sentir este dolor. Esa validación es el primerísimo paso para salir de la parálisis. Aunque bueno, tampoco quiero que pintemos esto como un cuento de hadas. Como que entras al programa y al día siguiente estás sonriendo y todo es color de rosa. Para nada, es un trabajo duro. Los testimonios son clarísimos en que esto es una montaña rusa emocional, tal como lo describe Ingrid. Sí. Paula confesó que incluso estando ya dentro del programa, al inicio ya solo pensaba en quitarse la vida, en hacerse daño porque no le encontraba sentido a su existencia. Es que destapar el trauma duele muchísimo. Claro. Pero a través de este acompañamiento constante, ellas aprenden algo vital. Aprenden a no satanizar sus propias emociones. A no sentirse culpables por estar tristes. Exacto. Aprender que la tristeza profunda o la rabia rabiosa no son defectos de fábrica, sino respuestas naturales de supervivencia.
Entender que está bien sentirse pésimo a veces es una forma enorme de liberación. Te quita un peso de encima. Te quita el peso de tener que fingir que estás bien todo el tiempo frente a la sociedad. Y paradójicamente, aceptar que estás mal, tocar ese fondo, es lo que te da la fuerza para empezar a actuar, que es exactamente lo que en psicología, según entiendo por los textos, llaman tener agencia. Correcto. La agencia es, en términos muy sencillos, recuperar el timón de tu propia vida. Ajá. Pasar de ser un sujeto pasivo al que simplemente le pasan cosas malas, a ser un actor con capacidad de decisión. Y el programa utiliza lo que en el ámbito clínico llamamos dispositivos narrativos y físicos, muy inteligentes para detonar esta agencia. Otra vez con los términos complejos de la academia. A ver, explícame cómo se ve un dispositivo físico en la vida real de estas mujeres, porque suena a experimento de laboratorio. Bueno, tienes razón, lo aterrizo de una vez. Te lo ilustro con la historia de Lady, que es uno de los ejemplos más hermosos de todo el archivo. Ah, sí, la historia de la moto. Esa misma. Lady tenía un bloqueo mental inmenso generado por el trauma. Le aterraba manejar su motocicleta. El miedo la tenía completamente paralizada. La privaba de su movilidad, de ir al trabajo, de su independencia. Y de su libertad, básicamente. Exacto. El facilitador del programa no le dio una charla teórica larguísima sobre cómo superar el miedo en 5 pasos. No. Le asignó una tarea simbólica, una acción física súper concreta. Le pidió que consiguiera un sticker que representara la unión y la protección entre ella y su hijo y que lo pegara en la moto. Espera, ¿me estás diciendo que un simple sticker curó una fobia traumática de ese nivel? O sea, ¿cómo funciona esa psicología? Parece increíble, pero funciona porque aterriza la terapia en el mundo material, en lo tangible. Esa simple acción física de buscar el sticker, elegirlo y colocarlo con sus propias manos operó como un interruptor en su cerebro. Le dio un nuevo significado a la moto. Exactamente. Vinculó la motocicleta ya no con el terror del pasado ni con el agresor, sino con su rol presente de madre protectora. Rompió el bloqueo mental casi al instante. ¡Qué maravilla! En su testimonio, ella relata el momento exacto en que pensó, soy capaz, yo puedo. Ese pequeño acto físico le devolvió la autonomía sobre sus decisiones y sobre su propia libertad de movimiento. Es brillante usar el amor tan inmenso por su hijo como un escudo contra el miedo. Y esa autonomía, esa agencia recién descubierta, pues no se queda solo en subirse a una moto, obviamente. No, trasciende a todo. Luego se traduce en saber poner límites férreos en el día a día. El caso de Ingrid, para mí, es la prueba reina de que esta sanación se aplica en tiempo real para prevenir futuros daños. El caso del compañero de trabajo, ¿verdad? Ese mero. Ella cuenta que, en su nuevo trabajo, un compañero empezó a invitarla a salir. A los 15 días de conocerla, súper poquito tiempo, el tipo ya estaba mostrando actitudes de control, haciéndole escenas de celos por hablar con otros compañeros. Banderas rojas por todas partes. Y sabemos cuál hubiera sido el patrón de ella antes de pasar por el programa restaurativo, ¿verdad? Exacto, ahí está la clave. Antes, tal vez Ingrid hubiera dudado de su propia intuición. Hubiera minimizado el comportamiento pensando, ay, es que es muy atento, o se hubiera dejado envolver por miedo a causar un conflicto laboral. Pero con su nueva fuerza, con esa agencia instalada de la que hablabas, ella levantó una barrera inmediata e impenetrable. Lo frenó en seco. Le cortó el paso. Le dijo algo como, a ver, somos compañeros de trabajo, y hasta aquí llegas, no cruces esta línea. Wow. Eso es la reparación puesta en práctica en la vida real. Usar tu voz para autoprotegerte activamente en el presente, sin dudar ni un solo segundo de tu derecho a estar a salvo. Ella ya no necesita que un juez o un policía la proteja. Ella misma es su primer anillo de seguridad. Me alegra mucho que menciones esa idea del anillo de seguridad, porque nos lleva a un punto crucial de nuestra exploración. ¡Adelante! Cuando una persona sana a ese nivel de profundidad, el efecto no se queda encerrado en ella, se derrama hacia afuera. Salpica a los demás, en el buen sentido. Exacto. Entramos al terreno de la subjetividad social. En términos más sencillos, ¿es el efecto dominó? Me gusta esa imagen. Lo que estamos observando en estos archivos es cómo el dolor individual, cuando es procesado correctamente, muta, se transforma en una narrativa política y social. Pasa de lo privado a lo público. Estas mujeres, tras pasar por la justicia restaurativa, ya no se conforman únicamente con sanar sus propias heridas en privado. Sienten un impulso casi visceral de proteger a su comunidad.
Es como si toda esa oscuridad por la que pasaron las convirtiera en faros para iluminar a otras. Totalmente. Jimena lo dice con esas palabras exactas. Ella dice que quiere ser un espejo. Quiere que su testimonio público sirva para que otras mujeres identifiquen las famosas banderas rojas a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Es un acto de generosidad enorme. Y hace un apunte que me pareció sumamente valiente y además muy crítico. Ella quiere ayudar especialmente a mujeres cuyos agresores pertenecen a las fuerzas militares o policiales. Ese es un detalle tremendo de los testimonios, Sí, porque la asimetría de poder ahí es abismal. totalmente abismal. Piénsalo bien. Cuando el que te golpea o el que te amenaza lleva el uniforme del Estado, porta un arma de dotación oficial y tiene a todos sus compañeros en la comisaría encubriéndolo, el miedo institucional es 1000 veces mayor. Te sientes completamente acorralada. Es que, ¿a quién llamas si la policía es tu agresor? Sí, es un callejón sin salida aparente. Y Jimena se propuso decirles a esas mujeres en específico, yo enfrenté a ese gigante intocable, sobreviví y pude salir. Ustedes también pueden. Increíble. Ella incluso redefinió el concepto de valentía. Ella aprendió que ser valiente no es ser un superhéroe de piedra que no siente nada. Ujú. La valentía es tomar la decisión de actuar, de ir a hablar en público, a contar tu historia, a pesar de estar, y cito sus propias palabras, muriéndose del susto. ¡Qué poderoso! Y esa es la dimensión comunitaria de la prevención encarnada en Ximena. Pero hay otra reflexión, proveniente de Ingrid, que yo considero una de las más profundas y sistémicas de todo este análisis que hicimos. A ver, cuéntame. A diferencia de otras participantes, Ingrid es madre de 2 niños varones. Ah, sí, esa parte me movió muchísimo. Es que en medio de su propio proceso de sanar la violencia que un hombre ejerció sobre ella, Ingrid comienza a cuestionar su propio papel en la crianza de estos futuros hombres. A los hombres castrados emocionalmente desde que son unos niños. Así es. O sea, no se les permite llorar, no se les permite mostrar vulnerabilidad ni tener miedo. Se les exige ser duros todo el tiempo. Exacto. Ingrid Reconoce, con una empatía admirable después de todo lo que sufrió, que muchos de los agresores son, en el fondo, hombres que tuvieron infancias profundamente vulneradas. Claro. En sus propias y muy poderosas palabras, ella dice que son hombres que tienen chichones en el alma. ¡Qué frase tan dura! Chichones. Golpes emocionales que nunca nadie les ayudó a sanar y que luego, de adultos, proyectan en forma de violencia machista contra sus parejas. Y la conclusión a la que llega Ingrid es monumental. Ella dice que tiene la obligación moral de sanar y de hacer todo este trabajo personal exhaustivo porque se niega rotundamente a entregarle a la sociedad 2 varones rotos. Esa es la frase clave. Ella entiende de manera súper brillante que si no frena el ciclo de violencia ahí mismo, si no detiene esa represión emocional en la sala de su propia casa con sus hijitos, el ciclo se va a perpetuar en la próxima generación. Es un nivel de conciencia social elevadísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos hablado hoy? Significa que la justicia restaurativa es infinitamente más grande que la resolución burocrática de un casito judicial. No solo repara a una familia que fue fracturada, actúa como una vacuna a nivel social, Sí. como una prevención comunitaria activa que le corta el paso a la violencia del futuro. Yo estoy convencido de que no podrías haberlo resumido mejor. Si recapitulamos los aprendizajes fundamentales de estas 6 mujeres y de sus facilitadores, la conclusión es contundente. Y creo que nos obliga a repensar todo nuestro esquema. Definitivamente. La justicia más profunda y verdadera nunca va a ser una sentencia de 50 páginas firmada en un juzgado. No. Tampoco es un cheque de compensación, ni pasar años en una celda si no hay una transformación real del individuo. Claro. La justicia real, la que de verdad cambia el mundo, es un cuerpo que vuelve a descansar por las noches sin estar en alerta constante. Es una voz que recobra su fuerza para decir no y poner un límite claro. Así es. Y es un dolor desgarrador que, mediante el acompañamiento compasivo adecuado, se transforma en sabiduría compartida para proteger a otros. Y esto es algo que quienes nos escuchan hoy pueden llevarse y aplicar ahora mismo, en este instante. Porque las dinámicas de reparación que vimos aquí escalan a cualquier nivel de la vida. A cualquier relación humana, básicamente. Sin importar el tipo de conflicto que nuestra audiencia esté enfrentando en sus vidas, ya sea una ruptura amorosa dolorosa, un problema laboral grave donde sentimos que nos pisotearon, o un conflicto familiar que lleva años enquistado,
las herramientas son universales. Totalmente de acuerdo. El reconocimiento genuino del dolor de la otra persona, la empatía radical y sobre todo la asunción de una responsabilidad activa sobre nuestras propias acciones. Esos son los únicos materiales reales con los que podemos reconstruir lo que se ha roto en nuestras relaciones. Así es. Todo comienza con la valentía de sentarse a escuchar, de mirar el daño de frente, a los ojos, sin evadir la responsabilidad y sin buscar atajos legales o excusas. Totalmente. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con una idea para masticar durante el resto de la semana. A ver, suéltala. Hemos visto hoy, a través de las pruebas contundentes en los cuerpos y las mentes de Jimena, Paula, Lady, Ingrid, Adriana y Angie, que la justicia restaurativa tiene el poder real de reconfigurar el trauma a nivel neurológico, corporal y social. Lo hemos comprobado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría con nuestra sociedad si en lugar de seguir invirtiendo miles de millones de nuestros impuestos en construir más y más prisiones diseñadas únicamente para aislar y esconder el daño, decidiéramos ser valientes y rediseñar todo nuestro sistema judicial desde cero? Sería una revolución total. ¿Qué pasaría si nuestra prioridad absoluta como sociedad fuera la rendición de cuentas emocional y la sanación profunda de nuestras comunidades? Ahí les dejo esa inquietud gigante para que le den vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Sigan cuestionando todo, sigan aprendiendo y nos encontramos en la próxima.